Muy buenos días, mis estimados amigos de Gloria Ortega. Hazlo. ¿Cómo están? Hola, hola, qué gusto poderlos saludar, poder compartir esta mañana con ustedes. Yo feliz y contenta una vez más de poder acompañar esta media semana a ustedes. Hoy quiero hablar un tema importante. Hoy quiero dirigirme, espero que las personas que hoy se conecten sean padres de familias o tú de repente abuelito, tú de repente tía que tienes hijos adolescentes. Hoy quiero hablar sobre los adolescentes. ¿Qué tanto sabemos de ellos? ¿Cuáles son sus estructuras? Desarrollando, cómo nosotros como adultos podemos ayudarles a los adolescentes. Mañana empieza mi taller de adolescentes, así que hoy quiero hablar sobre ello porque es un preámbulo justamente de lo que voy a desarrollar y trabajar con los chicos el día de mañana y pasado mañana, que son 2 días de taller práctico con los chicos, un poco de poderlos ayudar a tomar obviamente mejores decisiones en sus vidas, ayudarles a controlar sus emociones. Tú, mi querido amigo que me escuchas, si nosotros siendo adultos, padres, tíos, abuelos, siendo profesionales, muchas veces nos cuesta controlar nuestras emociones. Imagínate cuán complejo y más difícil es para un niño y es para un adolescente. Nosotros sabemos, ustedes que me escuchan en esta mañana, sabemos que los niños y los adolescentes proceso aún de crecimiento. Y de crecimiento no solamente físico, no solamente de estatura, sino que estos niños y adolescentes están en crecimiento físico, mental, emocional, intelectual y en cada dimensión que el individuo o que el ser humano se va desarrollando. Entonces, en ese sentido, hoy voy a hablar sobre eso, así que pasa la voz muy rápidamente si conoces a algún vecino, algún amigo que tiene hijos adolescentes. Hoy el tema lo he titulado Escuela de Padres. Me quiero dirigir a los papás, a los adultos, pero voy a hablar sobre los adolescentes, porque es importante que nos preparemos, que sepamos comunicarnos y qué debemos hacer con los adolescentes. Principio que para nosotros mismos nos cuesta muchas veces controlar nuestras propias emociones, lidiar con los adultos. Imagínate tú un muchacho de 12, 14 años, 17 años, que todavía se está desarrollando, que ni siquiera él mismo entiende la evolución de los cambios tan bruscos y tan repentinos, porque acuérdate que cuando era niño la inocencia le afloraba, jugaba, ¿no? Un niño se caracteriza obviamente por la ingenuidad, se caracteriza por la inquietud, se caracteriza por querer jugar y la fantasía. Pero cuando ya un niño deja de ser niño y empieza la etapa de la adolescencia, empiezan pues los 11, 12, 13 años, la preadolescencia, la adolescencia, de acuerdo a los estudios psicológicos, obviamente su cuerpo empieza a cambiar, pero no solamente su cuerpo, sino su organismo biológico, correcto, empieza a cambiar. No solamente ello, sino sus emociones. En el cerebro comienzan a hacerse todo un conjunto de cambios, ¿sí?, que afectan todo su cuerpo y en todas las áreas. Su mente, por eso sus pensamientos comienzan muchas veces. ¿Por qué la inseguridad en los adolescentes? Porque muchas veces, obviamente, viviendo un trance de cambios, un conjunto de cambios que obviamente muchas veces para él es incierto, muchas veces para él es nuevo. Entonces no sabe cómo lidiar con los amigos, no sabe cómo lidiar de repente con las emociones que empieza a sentir, con los sentimientos que empieza a sentir, con lo que va escuchando de los compañeros, lo que va escuchando de los amigos, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora es más, también justamente el impacto que viene en la secundaria, porque no es lo mismo los profesores, los temas que se van desarrollando en la primaria para y los temas que se van desarrollando en la secundaria como adolescentes. Entonces, toda esa información, todo ese bombardeo de información que el adolescente empieza a recibir y además yo les decía que obviamente ya el contexto, la influencia del entorno inmediato, los amigos, los compañeros, lo que va viendo, lo que va escuchando. ¿Ustedes se dan cuenta cuánto pasa, cuántos desafíos pasa un adolescente? ¿Cuántos desafíos pasa un adolescente? Y a veces nosotros como padres de familias no nos damos cuenta y no los comprendemos y no entendemos así propiamente que así como nosotros tenemos situaciones, preocupaciones, así también los adolescentes tienen sus propias complejidades, tienen sus propios desafíos, sus propios temas, ¿no?, que necesitan resolver. Y es por eso que en esa etapa de dejar ser
y de empezar, porque no son adultos, pero empezar ese cambio, ese proceso para ser adultos, necesitan acompañamiento. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan en esta mañana, padres de familia, tíos, abuelitos que de repente tienen adolescentes o viven o educan adolescentes, cuántos de ustedes se han tomado la conciencia de decir, caray, mi niño está creciendo, ya tiene 12, 13, 14 años, ¿no? Y necesita acompañamiento, porque él está cambiando, nosotros nos damos cuenta muchas veces, sí, que cambia el físico, que cambia la voz, pero no solamente cambia lo externo, no solamente está cambiando esta cáscara de afuera, sino adentro las emociones. Adentro los sentimientos y se está forjando en él ya propiamente y se está descubriendo propiamente allí su personalidad, está saliendo a flor. Porque claro, cuando es niño, como todavía depende mucho de papá, en la inocencia no sabe muchas veces ni siquiera levantar la mano o opinar, dependiendo del contexto del hogar. Cuando ya es adolescente, como que se dice, se empieza a deschavar, en el sentido que se empieza a soltar, a inhibir, ¿correcto? Entonces él va a mostrar allí más claramente su personalidad, su carácter, su temperamento, si es que ya desde niño no lo está haciendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como padres para acompañar ese proceso de cambio brusco que está pasando un adolescente? Empezando por allí. Ahora, por otro lado, debo decirles lo siguiente, padres de familia, que el niño no es que nace de la noche a la mañana, nace adolescente. Ojo, no es así. Un adolescente, para que llegue a ser adolescente, primero ha tenido que pasar la etapa de la niñez, ¿correcto? Entonces, la pregunta es, ¿cuántos padres de familia a veces me dicen, Gloria, quiero que mi hijo es muy rebelde o mi hijo es muy inseguro, no es tímido, no sabe comunicarse? ¿Qué puedo hacer al respecto? Ojo, padres de familia, y ojo para los solteros esta mañana, solteros. Escúchenme. Vuelvo a repetir, no es que el niño, no es que el adolescente, cuando nace adolescente, todo niño, nosotros hemos nacido desde niños, desde bebés, y vamos desarrollándonos en nuestra infancia, prenatal, postnatal, niñez, etcétera, etcétera. Vamos desarrollándonos. En todo ese proceso de crecimiento, en todos esos años de crecimiento, la pregunta es, para ti, mi querido adulto, para ti, mi querido padre, madre de familia, ¿cómo estás influenciando? ¿Cómo estás impactando la vida de tus niños? Porque no es que sabes que tiene 12 años, 14 años, 17 años y me quiere levantar la voz o me quiere responder. Un momentito, un momentito. Para que ese adolescente llegue en esa acción o para que ese adolescente llegue a ese pensamiento, pregunto yo, ¿qué ha aprendido en su niñez? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha escuchado en su niñez? Salvo que tú me digas, Gloria, él no ha vivido conmigo. Ya ese es otro contexto que, por cierto, impacta obviamente en el adolescente, ¿correcto? Entonces, pero si ha vivido contigo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué cosa ha visto de ti? ¿Qué ha visto de papá? ¿Qué ha visto de mamá? ¿Qué ha escuchado de papá y qué ha escuchado de mamá? O es más, que no ha escuchado y que no ha visto ni de papá ni de mamá. Motivo por el cual muchas veces los adolescentes piensan, reaccionan y actúan como lo hacen. Porque no es que acá, no, Gloria, yo soy inocente, ¿sabes qué? La influencia, sí, muchas veces la influencia del entorno, las amistades, impacta en los adolescentes, pero ojo, no solamente es eso. Repito, el mayor tiempo lo pasan los chicos en nuestros hogares, en el seno del hogar. ¿Te das cuenta cuán importante por eso es hablar de la familia? ¿Te das cuenta por eso cuán importante es que nosotros como adultos tomemos conciencia y nos demos cuenta? Porque es verdad, claro, Gloria, a nadie nos enseñan a ser papá, a nadie nos enseñan a ser mamá. Sí, yo lo sé, pero es un tema de tomar conciencia. Realmente tú cómo quieres que tus hijos se desarrollen. O sea, ¿qué tú quieres, qué tipo de personas quieres que tus hijos sean para la sociedad? ¿Hombres y mujeres de bien? ¿O quieres que sean delincuentes? ¿O quieres que sean de repente drogadictos y tantas cosas que lamentablemente debo de decirle, porque en la sociedad muchas veces hay esos casos? Adolescentes que lamentablemente las adolescentes pues se embarazan a su corta edad.
¿no? Y no estoy hablando de la violación, porque ese es otro tema, sino estoy hablando de chicos que a los 13, 14, 16 años empiezan a tener una vida sexual. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están los padres? Aquí estoy, me dirás. Y ahí debo mencionar lo siguiente, que muchas veces sí, el adolescente vive con papá, muchas veces el adolescente vive con mamá, pero muchas veces esos padres no están físicamente, entre comillas, presentes, pero a la vez no lo están. Son padres ausentes. Escúchame, mi querido padre de familia, que hoy en esta mañana me acompañas. No vaya a ser que ese sea tu caso. No vaya a ser que tú te dedicas todo el día, mamá, papá, a trabajar todo el día y ni siquiera te sientas a comunicarte, a conversar con tus hijos, a saber qué es lo que siente, a saber qué le pasó en este día, a saber qué es lo que sucedió, qué le dijeron, si es que quizás, por ejemplo, ha sido víctima de bullying en el colegio. Porque a veces, y ya esto es todo un círculo, ¿no? Es todo un círculo, porque los adolescentes de lo que aprenden en casa lo llevan en el colegio, de lo que aprenden en casa lo llevan en las calles, y etcétera, etcétera. Y muchas veces hay, entre comillas, se puede decir, adolescentes o niños crueles. ¿Por qué? ¿De dónde aprenden? ¿De la noche a la mañana salen así? No, señores. Los niños son la imagen de los padres. Ahora, no es que necesariamente, Gloria, pero yo no le he enseñado eso. Sí, probablemente tú no le has enseñado, pero no es que ni lo has mostrado, ni que no lo hayas mostrado. En otras palabras, me dejo entender, en el sentido de que muchas veces no hiciste nada para corregir eso. De repente este niño no ha recibido amor, que de repente este niño en su niñez no ha recibido palabras de valoración, de respeto, todo lo contrario, insultos, agresiones. Ojo con esto, mis queridos papitos. Muchas veces, cuando nosotros en nuestro enojo, nuestra rabia, sea que porque el chico, el adolescente, el niño haya hecho alguna pataleta, haya hecho algo que está mal, eso no justifica, ojo por favor, no justifica que nosotros les agredamos verbalmente. Eso no justifica que nosotros le insultemos. ¿Cuántas veces en nuestro enojo, en nuestra rabia, en nuestra frustración, nos agarramos con ellos? ¿No? A veces con cosas que ni siquiera tienen que ver con ellos necesariamente, sino que cargamos del trabajo, cargamos de nuestra pareja y de tantas cosas y nos agarramos con los chiquitos. Nos agarramos con ellos y claro, como ellos no nos pueden responder o ellos no pueden obviamente afrontar las circunstancias, ellos van asimilando toda esa información. Entonces, todas esas ideas y pensamientos y palabras hirientes están mellando y dañando su autoestima. ¿Por qué a veces ustedes se preocupan y luego me dicen, Gloria, mi hijo es muy inseguro, mi hijo no sabe comunicarse? ¿Por qué? Porque muchas veces actuamos como padres de familia sin muchas veces darnos cuenta de forma equivocada. Y somos nosotros quienes cortamos las alas de los chicos para que ellos puedan volar. Yo hablaba, comentaba justamente al respecto y decía que no es que, ¿sabes que de la noche a la mañana una persona es insegura o de la noche a la mañana una persona no sabe comunicarse? Para nada, mis amigos. Todos esos procesos se viven y se desarrollan en el seno del hogar. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, padres de familias, en sus casas, en sus hogares, cuando están conversando, consultan a sus hijos? Les dicen, ¿tú qué piensas, mi amor? ¿Y tú qué piensas, hijo? ¿Y tú qué piensas, Juanita? ¿Y tú qué harías en mi caso? ¿Cuántos de ustedes escuchan y incentivan, promueven, por ejemplo, que los muchachos, que sus hijos opinen, que expresen sus pensamientos, que expresen sus sentimientos, que expresen sus emociones? ¿Cuántos de ustedes? O por contraposición, muchas veces decimos, cállate, tú no digas nada, tú acá no puedes hablar. Acá están hablando los adultos, los niños no hablan. ¿Cuántas veces no hemos actuado así? ¿Tú sabes lo que estás haciendo allí, mi querido padre de familia? ¿Sabes qué mensaje le estás entregando a tus hijos al decirles eso? Es por eso que los chicos muchas veces son seguros, es por eso que los chicos muchas veces son cohibidos, no saben comunicarse. O por darles otro ejemplo, por ejemplo, recuerdo en alguna oportunidad haber trabajado con un adulto, un profesional, un jefe de contabilidad, ¿no? Y él era una persona que no sabía comunicarse, una persona mayor.
Pero que todo, yo ya les he dicho que todo empieza desde, no es que nacimos adolescentes ni adultos, sino que todo empieza desde un principio. Entonces, ¿qué pasaba con él? Recuerdo que me dijo Gloria, cuando nosotros éramos niños, yo y mis hermanas, porque él tenía hermanas, me decía que su mamá, ojo mamás, ojo papás, para los dos, por favor. Recuerdo que me decía, mi mamá nos dijo que cada vez que venían personas a visitarnos en casa, cada vez que tuviéramos visitas, todos ustedes se van a sus cuartos y nadie sale. Se quedan allí encerrados, nadie sale hasta que se vaya la visita. Cuando se van las personas, recién pueden salir. ¿Qué mensaje le estamos dando, padres de familia? ¿Qué mensaje le estás dando allí? Cuando tú le dices a tu hijo, enciérrate, no hables, no te comuniques, quédate allí, y etcétera, etcétera, porque no es lo único que le estamos diciendo, inconscientemente, y ni cuenta nos damos. ¿Y qué pasó con este chico? Que como obviamente no sabía comunicarse, interrelacionarse con las demás personas, no sabía expresarse. No tenía facilidad para poderse comunicar. Entonces, ¿cuántas veces hacemos ese tipo de cosas equivocadamente? Y estamos construyendo de forma equivocada, mellando, ¿no? Obviamente esas oportunidades que puede tener un adolescente de desarrollarse, de expresarse, de ser una persona segura. En contraposición de los pasivos, por otro lado, están los agresivos. ¿Y quiénes son ellos, Gloria? Son aquellos quienes tú no los has puesto límites. Porque tampoco no es que todo, sí, mi amorcito, ya. Y muchas veces el otro extremo es que los padres engríen a sus hijos. Ojo, dar amor es importantísimo, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que darle mucho amor siempre y decirles siempre cuán importantes son, la valoración y todo ello. Pero eso no quiere decir que yo no tenga que corregir al niño. Eso no quiere decir que tú cuando veas que algo tu hijo está haciendo mal, tú le tengas que corregir. Y no lo empañes. ¿Cuántas veces, padres de familia, sacamos como se dice, las garras por nuestros hijos, aún cuando lo que él ha hecho es equivocado? A ver, díganme. No es que es mi hijo, Gloria, sí, yo sé que es tu hijo, pero pregunto, ¿cómo lo estás construyendo? ¿Qué mensaje le estás dando? ¿Cómo lo estás enseñando? Si tú encubres los errores, si tú encubres las de tus hijos, le estás dando un mensaje. Y ojo que ese mensaje lo va a llevar toda su vida. Por eso cuando son adultos, por eso los errores que cometen, por eso los irresponsables que muchas veces son. Y tantos otros aspectos. Porque, ojo, este mensaje no solamente es en el área laboral, sino se mezcuye en todas las áreas de su vida, en todas sus decisiones. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué mi hijo es rebelde, Gloria? Porque muchas veces no le hemos puesto parámetros. Porque en la casa hay que dar amor, pero también disciplina. El amor con la disciplina son los dos ingredientes que balancean un crecimiento adecuado de todo niño y adolescente. Repito, el amor y la disciplina. Ojo, padres de familia, ¿sí? Cuando hablo de disciplina, no estoy hablando de pegar. Cuando hablo de disciplina, no estoy hablando de golpes o de insultos. Por favor, mis queridos, cuando hablo de disciplina, estoy hablando de que sí es necesario decirle, corregirle y enseñarle, mostrarle al niño o al adolescente que lo que dijo, que lo que está haciendo o con la forma como está pensando es equivocada, a ponerle una acción para que él corrija eso o darle de pronto una instrucción para que él se dé cuenta y no lo vuelva a hacer. Y no es que lo paso por alto, porque a veces, bueno, Gloria, ya no importa, lo paso por alto. No importa, ya, está bien, la última vez. No es así. O sea, todos los errores o de repente algo que ha hecho mal el niño o el adolescente, hay que corregirlo. No hay que pasarlo por alto. Pero la forma correcta de corregir a un niño, a un adolescente, no es pegando, señores. Puedes tú corregirle, por ejemplo, a ver, ¿cómo lo corrijo, Gloria, entonces? Por ejemplo, con las cosas que a ellos les gusta. A ver, ¿qué les gusta a los chicos? Normalmente les gusta, pues, mirar televisión, les gusta, en el caso de los adolescentes, de repente estar con el celular, ¿no? O salir con aunque ahora no podemos salir y tantas otras actividades. Bueno, pues, salir a jugar deporte, por ejemplo.
Con esas cosas que al chico le gusta, con eso le puedes corregir. ¿Sabes qué? Esta semana no sales. ¿Sabes qué? Esta semana no vas a ver televisión. ¿Sabes qué? Esta semana no vas a hacer tal o cual cosa. Pero papá, ¿por qué? Ahora, estoy hablando como un ejemplo de decir una semana, pero no necesariamente tiene que ser así. O sea, cada equivocación, cada corrección tiene que ser proporcional, obviamente, a lo que está sucediendo. ¿Me dejo entender? No, o sea, no es lo mismo que el niño haya mentido, que el niño haya querido robar, hurtar, agarrar algo que no es suyo. ¡Ojo! Y ojo que estas cosas no las menoscabemos. A veces pensamos que el agarrar 10 céntimos, por ejemplo, o agarrar algo, a veces decimos, no, pues Gloria, es algo que pudo haber pasado. Mucho cuidado, repito, porque desde pequeños, desde el principio le estamos dando mensajes y ellos van generándose, los niños, los adolescentes, se van generando ideas. Mensajes. Ah, esto está bien, esto no está bien. Ah, mi papá me dice que esto está bien, a mi papá no me dijo nada, a mi mamá no me dijo nada. Entonces los niños van a continuar en ese camino. El adolescente va a continuar en ese camino, porque aparentemente para él es normal, es correcto. Entonces es por eso, mis queridos amigos, que tenemos que tener mucho cuidado con las formas como estamos educando a nuestros chicos. ¿Qué están haciendo ustedes en esta mañana? Muchas veces por eso es que los chicos, cuando ven que nosotros mismos no sabemos controlar nuestras emociones, por ejemplo, ellos también no van a saber controlar sus emociones. Van a tener arranques de ira, arranques de enojo. Muchas veces, ¿por qué? Porque son cosas que van aprendiendo en casa. Papá, mamá no saben gestionar sus emociones, entonces los chicos van a crecer así. Pero cuando en la casa, cuando en el seno del hogar hay respeto, ¿no? Cuando en el seno del hogar hay la oportunidad de intervenir, de expresarte, de hablar, cuando en el seno del hogar hay comunicación, el papá se comunica con la esposa, ¿no? Se comunica con los hijos. ¿Qué diferente es? Se genera confianza, se genera respeto, se genera una buena autoestima, porque déjenme decirles algo y recordarles que los chicos van generando y construyendo su autoestima en el seno del hogar, conforme nosotros le vamos dando a ellos, obviamente, roles y les vamos nosotros brindando ese afecto, ese amor, esa protección. Los niños y los adolescentes nacen seguros en el seno del hogar. Cuando papá respeta a mamá y cuando mamá respeta a papá, los hijos nacen felices. Los hijos crecen felices y crecen seguros. Todo lo contrario, cuando padre golpea a la madre o cuando la madre golpea al padre, ¿cómo crees que están creciendo tus hijos? ¿Están creciendo o inseguros o están creciendo agresivos? ¿De qué va a depender? Mucho de la personalidad, de la genética propiamente de cada uno de ellos, del temperamento que cada uno de ellos tenga. Cómo reaccionen y cómo asimilen eso que están escuchando y eso que están viendo. Si crecen en medio de insultos, si crecen en medio de burlas, si crecen en medio de rechazos o de quejas, imagínense pues obviamente el mensaje que se le está dando. Entonces hay que tener nosotros mucho cuidado. Voy cerrando. Padres de familia, cuando tengan, eso no quiere decir Gloria, pero ¿cómo hacemos si yo tengo alguna diferencia con mi pareja? Todo tipo de diferencias con tu pareja no debes mostrársela a tus hijos. Esas cosas se trabajan en privado. Esas cosas se hablan entre adultos, ¿sí? La culpa que tenga, por decir algo, ¿no? La culpa que tenga tu pareja no lo tiene tu hijo. Y tú no tienes por qué recriminar a tus hijos lo que hayan hecho sus padres. ¿Me dejo entender? Muchas veces los padres dicen, pues, sí, pues tu mamá es así, sí, pues tu papá es así, sí, pues por la culpa de él, sí, por esto. ¿Tú sabes qué mensaje le estás dando a tus hijos con eso? ¿Tú sabes lo que estás afectando? Sus emociones, su autoestima, su valoración, su reconocimiento de él. ¿Por qué? Porque él está pensando, mi papá es un tal por cual, mi mamá es una tal por cual. Bueno, si es que ellos son así, entonces, ¿y yo? Y por eso es que a veces los chicos crecen sin motivaciones, es por eso que a veces los chicos crecen sin sueños. ¿Por qué? Porque en la casa no hay eso, en la casa no hay amor, no hay respeto. ¿Cuántos de ustedes, padres de familia, se sientan a conversar con sus hijos? Les preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en este día? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? Ustedes saben que a la edad de la adolescencia los sentimientos empiezan a renacer. Entonces los chicos pueden enamorarse y eso es algo normal, ojo.
que si tú y yo, que somos adultos ahora, nos recordamos que cuando fuimos adolescentes, pues comenzó a esa edad a gustarnos las personas, ¿correcto? Es normal la atracción del sexo opuesto a la edad de la adolescencia. Eso es normal, ojo, pero eso no quiere decir que los chicos van a tener sexo a esa edad, ¿sí? O sea, hay que tener las cosas bien claras. Entonces, en ese cambio, por ejemplo, en ese despertar de los sentimientos, ¿no? Del amor, me siento enamorada, yo te pregunto a ti, ¿tú les acompañas a tus hijos allí en ese proceso de crecimiento, de descubrir realmente qué es el amor? Porque sabemos, obviamente, hoy en día tú y yo como adultos sabemos que el amor no es un sentimiento. Y lo que sienten los adolescentes, por ejemplo, a los 14, a los 16 años, no es amor, para empezar, no es amor. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué? Porque el amor implica muchísimas otras cosas más. Necesita la toma de conciencia, de saber yo realmente a quién voy a amar y a quién decido yo amar. O sea, el amor no es solamente un sentimiento de que me gusta esta persona, lo amo. No. Claro, un adolescente puede pensar así, pero yo te pregunto a ti, padre de familia, ¿qué tú estás haciendo para enseñarle y para acompañar a tus hijos en ese proceso? ¿Te das cuenta? Les decía yo hace un momento, muchas veces los chicos pueden estar pasando temas de bulimia. ¿Tú lo sabes? ¿Tú sabes si en algún momento tu hijo ha tenido de repente relaciones sexuales con alguien? ¿Lo sabes? Yo les cuento porque en los talleres de adolescentes los chicos se y ellos me cuentan muchas veces este tipo de episodios. Y yo les pregunto, ¿y tu papá lo sabe? ¿Tu mamá lo sabe? Y me dicen, no, no lo sabe. Entonces, para cerrar esta corta meditación con ustedes, mis amigos que me escuchan, gracias. Meditemos qué trabajo, qué rol estamos haciendo nosotros como padres. Realmente podemos aprender, podemos mejorar y la idea es acompañarles en todo el proceso de los chicos. Si hemos cometido errores, necesitamos ayudas, bueno, pues aquí vuestra servidora para servirles. En este sentido, sobre estos temas, toma de reflexión y ayudarles a controlar su carácter, sus emociones, sus sentimientos, a moldear su personalidad. Para ello, mi taller que voy a hacer el día de mañana y pasado mañana, todavía tengo vacantes, así que si estás interesado en inscribir, de repente tienes adolescentes en casa, sobrinos o hijos, y quieres que ellos puedan ser parte de este taller, puedan desarrollarse como personas y crecer como personas, ciudadanos sanos, bueno, pues te animo, te invito para que puedan participar. Muchísimas gracias por esta mañana. Si tienen alguna pregunta, por favor escríbanme y con todo gusto yo les amo leerlos, les voy a responder. Gracias, muchísimas gracias por esta mañana. Si te gustó este video, por favor dale like y compártelo, con todo gusto, compártelo para otras personas pueda llegar. A su vez, te recuerdo que este mismo video lo voy a subir en mi canal de YouTube, Gloria Ortega. Gracias a mis amigos de LinkedIn, gracias a mis amigos empresarios, gracias a cada uno de ustedes por sus recomendaciones y referencias, por pasar obviamente la voz y hacer que este video pueda llegar a muchísimas otras más personas. Ya saben, mañana es mi taller de adolescentes, venciendo mis temores, autoestima y control de emociones. Si gustas inscribir a tus hijos, todavía tengo vacantes. Mañana empieza a las 4:30 de la tarde. Así que escríbete, con todo gusto escríbeme y te envío la información al respecto. Nos vemos el día viernes. Cuídense, que Dios los bendiga. Un abrazo. Gracias, papitos. Nos vemos.